¿Qué tal, amiguitos? De nuevo con vosotros para grabar este vídeo por Halloween, una de mis épocas favoritas del año. Como buen aficionado al terror, pues tocaba hacer un vídeo de Halloween. ¿Y de qué podría hablaros yo en Halloween? Bueno, vamos a dejar de lado lo que es la fiesta, el cachondeo, etcétera, porque quería centrarme sobre todo en el cine. En los últimos años, pues yo celebro Halloween a mi manera. Atrás quedaron aquellos tiempos en que salíamos de fiesta disfrazados, incluso en una época en la que todavía no se celebraba mucho Halloween aquí en España, pero bueno, como buen aficionado al terror, pues siempre me gustaba salir y disfrazarme de cositas. Los últimos años lo que hago es pues ver alguna película, revisionar algún clásico del cine de terror, de los que me han gustado siempre, y de eso quería precisamente hablaros. El cine de terror, el género de terror, pues quizás es mi favorito dentro de lo que es el cine. Y hay ciertas películas que me han marcado a lo largo de mi vida. Sobre todo, a ver, yo nací en 1972, con lo cual yo me he criado prácticamente mi adolescencia y en los 80, que para mucha gente quizá la década de los 80 es la que más clásicos nos ha dejado, aunque bueno, en los 70, incluso décadas anteriores, pues tenemos maravillosas películas de terror, obras maestras. Pero bueno, quizá por la época que me tocó vivir, los 80, yo disfruté de aquellos videoclubs, aquel ritual de los viernes en que los viernes por la tarde, pues ya una vez comenzaba el fin de semana, nos íbamos al videoclub, tres, cuatro amiguetes, los más aficionados al terror, el grupillo más de los más allegados, pues nos íbamos a casa de alguno donde tocara, nos alquilábamos un par de películas y así echábamos la tarde. Y fue en esta época donde pudimos ver maravillosas películas que a día de hoy siguen siendo de mis favoritas. Voy a hablaros de algunas así, porque son muchísimas, pero por ejemplo yo me acuerdo, aunque no es de los 80, es anterior, es de los 70, El Exorcista, que yo la vi en vídeo en casa de un amiguete en una de estas sesiones de los viernes que hacíamos. Luego también íbamos mucho al cine también y pudimos ver, me acordaba el otro día de una película que se llama La Puerta, que trata de unos chiquillos que tenían más o menos la misma edad que teníamos nosotros cuando vimos esa película, que les da por invocar a través de un libro a unas fuerzas ocultas, unas fuerzas demoníacas y bueno, pues se lía tremenda. Era un fin de semana que se marchan los padres y los niños pues no se les ocurre otra idea mejor que invocar a los demonios y bueno, pues podéis imaginaros, La Puerta se llama, esta es una película también muy entrañable, con niños de por medio. No es muy de miedo, pero bueno, pues cuando la ves en esa época, pues es una maravilla. La cosa de John Carpenter también, con aquellos monstruos. Estamos hablando de una época en que no existían los efectos digitales, el CGI, entonces todo eran maquetas, maquillajes y tiene muchísimo encanto la cosa. Aquella estación perdida en el Ártico en el que un grupo de científicos se tienen que enfrentar a una criatura de origen alienígena, de origen desconocido, que adopta diferentes formas y se camufla entre ellos y nunca saben quién es el que está infectado, quién es la cosa. Creep Show es una antología de 5 historias de terror que rinde homenaje a aquellos cómics de los años 50. Esta es una película maravillosa, de mis favoritas. Creep Show eh, mm, son, como digo, 5 historias, pues muertos vivientes,
plantas de origen alienígena que se van extendiendo, invasiones de cucarachas, venganzas del más allá. Un homenaje maravilloso a todos aquellos relatos de cómic. Reanimator, basada en una historia de H.P. Lovecraft, adaptada un poquito a los tiempos modernos, en el que un científico descubre un suero para devolver la vida a los muertos, con catastróficas consecuencias. Los chicos del maíz, basada en un relato de Stephen King, donde una pareja llega a un pueblo habitado únicamente por niños, por unos niños siniestros que parecen rendir culto a una deidad que se oculta en los campos de maíz y que pues tienen bastante manía a los adultos. Los chicos del maíz, otra de las maravillosas películas de aquella época. Podría nombrar tantas películas, amigos. La saga de Pesadilla en Elm Street, que algunas de ellas las vi, pude verlas en el cine, otras directamente las vi en vídeo. Pesadilla en Elm Street es, bueno, que voy a contaros de Freddy Krueger, uno de los iconos del cine de terror moderno. Ese asesino que se esconde en los sueños y que te mata a través de los sueños de unas maneras pues bastante creativas. Oye, no se limita simplemente a acuchillarte con esas garras que tiene, con ese guante que tiene con cuchilla, sino que según avanzan las películas, pues va adquiriendo una cierta socarronería, un humor negro y se va cargando a sus víctimas de maneras, como digo, muy creativas. Viernes 13 también, Viernes 13 pues es prácticamente los 80. Ese asesino precisamente, mirad, tengo por aquí, lo voy a enseñar, la máscara de Jason Borges. No me la voy a poner porque tendría que quitarme las gafas y sin gafas no veo un pimiento, amigos. Pero aquí la tengo. Viernes 13 que se llegaron a hacer 10 películas, unas mejores, otras peores, y luego hubo incluso un crossover de Pesadilla en Elm Street y Viernes 13 en el que se enfrentaban los dos grandes iconos del terror de los 80, Freddy y Jason Borges. ¿Qué más películas podría contaros, amigos? Y es que, un montón. Voy a hablaros un poquito también del por qué nos gusta el cine de terror. Se ha especulado mucho sobre eso y si la gente que somos aficionados al terror somos muy raritos, somos frikis, nos gusta la violencia y tal. Bueno, no sé, quizás sea porque viendo cine de terror puedes sentir esa sensación, la sensación del miedo, pero desde tu zona de confort. Sabes que lo que estás viendo no es real, entonces, bueno, pues te llevas tus sustos, pasas tu miedo, pero en el fondo sabes que lo que estás viendo es pura ficción y quizás sea eso lo que nos fascina. ¿Cuál es el... Bueno, otra película que me ha venido ahora mismo, Poltergeist. Poltergeist yo, vamos, pasé auténtico miedo. Era muy jovenzuelo, muy chiquitillo cuando vi Poltergeist. La primera, la segunda y la tercera. La tercera es un poco más flojita, pero la primera y la segunda realmente son muy buenas. La primera, pues por lo novedoso de la historia, esa familia que se va a vivir a una casa en un suburbio muy bonito, muy bucólico, muy idílico, pero que empiezan a pasar cosas muy chungas en la casa y esas presencias sobrenaturales se centran, sobre todo parecen tener una fijación con la niña pequeña de la familia, porque bueno, pues la niña parece tener algún tipo de don por el que estas entidades se sienten atraídas. Y Poltergeist 2 tiene uno de los personajes que más me acojonaba de jovenzuelo, que era ese reverendo Kane, ese hombre, ese predicador, así muy cadavérico, muy terrorífico, que acechaba a la familia. En fin,
Bueno, os he nombrado unos cuantos clásicos. Em, También me gustan mucho las películas un poquito más antiguas que estas que os he nombrado, que son pues, de los años 60, 70, que son las de la Hammer, las películas de Drácula. Yo recuerdo de muy pequeño ver en algún programa de estos de televisión en el que te emitían películas, algunas de las de Drácula de la Hammer, con el grandísimo Christopher Lee en su papel, aunque he interpretado muchos papeles, pero quizá uno de los más recordados sea el del Conde Drácula. Interpretó a Drácula en un buen número de películas. Yo aquí en casa tengo que me compré en DVD la primera que hizo, la de Drácula, que se llama así, y luego la de Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que también creo que es la segunda que hizo, y son de mis favoritas. Luego tiene El poder de la sangre de Drácula, Las cicatrices de Drácula, Drácula vuelve de la tumba, algunas mejores, otras peores, pero bueno, ya solamente la presencia de Christopher Lee le daba el suficiente empaque a estas películas para hacer de ellas pues clasicazos del terror, aquellas películas de la Hammer. Tengo también algunas incluso más antiguas. Tengo la de Drácula de Bela Lugosi, que es de los años 30, que, bueno, a ver, es un blanco y negro, estamos hablando de hace casi 100 años, o sea, 90, 90 y pico de años que se hicieron esas películas, pero tienen una ambientación que para los que nos gusta el cine en general, pues tiene su encanto. También creo que tengo por ahí algunas de Fantaterror español con el grandísimo Jacinto Molina, Paul Naschy, nuestro hombre lobo patrio, reconocidísimo a nivel internacional por toda su carrera cinematográfica. Tengo por ahí algún clasicazo también, como La noche de Walpurgis y Licántropo, etcétera. Aunque interpretó muchos papeles, pero quizá el del hombre lobo, Valdemar Daninsky, sea el que más reconocimiento aportó a su carrera. Me voy a meter ahora en otro, aunque es terror, pero hay quien no lo considera terror, que es el cine gore. Hay películas que mezclan los dos géneros, el gore y el terror, con bastante acierto. Recuerdo en este sentido las últimas que se han hecho de Evil Dead, de Posesión Infernal, que aunque son películas de terror, pero sí tienen un componente gore que a mucha gente le puede dar cierto asquito. Yo lo entiendo, que la tolerancia a la sangre, la casquería y a la violencia extrema no es para todo el mundo. De hecho, hay películas que a mí pues no me han gustado, aunque no sean estrictamente terror. Estamos hablando ya gore, de películas un poco más perturbadoras. Quizá no disfrute tanto porque valoro más lo que es el terror, una buena historia de terror con sus buenos sustos, un buen guión. Y si es verdad que muchas de estas películas gore, pues realmente es la sangre por la sangre. Y la casquería y la violencia. Algunas me gustan, sí. Recientemente podría hablaros de las películas de Terrifier, de ese payaso Art, que básicamente la película consiste en este hombre haciendo escabechinas y cargándose a gente de maneras muy locas, muy bizarras y muy sangrientas. A mí sí me gustan estas películas de Terrifier porque les reconozco un cierto mérito. La primera, sobre todo, es una película que se hizo con 4 duros, literalmente, o sea, un coste bajísimo, y dio una gran sorpresa, recaudando muchísimo más de lo que se invirtió en ella. Y esto tiene su mérito. No es una película para todos los públicos, ya lo advierto, para que sea un poquito sensible, porque... Pero bueno.
A mí me gusta, es ficción, aunque tiene cosas bastante desagradables, pero bueno, tiene su mérito, por lo que os he contado, porque está hecha con un presupuesto muy pequeñito, un guión pues muy simplón, pero bueno, es una película que tiene su público y sin ser un gran fanático de Terrifier, pues no le quito su mérito. Eh, las películas de Posesión Infernal que he mencionado, creo, hace un momento, aunque las originales, las que se hicieron en su momento, disculpa un momentito, voy a hacer una cosa. Vale, ya está. Pues eran películas que se hacían también con un presupuesto bastante reducido y sobre todo pues era maquillaje, muñecos, animatrónicos y vistas hoy en día pues pueden resultar pues, un poquito, no diré infantiles, pero bueno, que ya no impresionan como impresionaban en su época. Pero ¿qué pasa? Que se hicieron unos remakes hace poquitos años, uno era Evil Dead, El Despertar, creo que se llamaba, que se desarrollaba en un edificio, y otro, Posesión Infernal, que era un remake de la primera, llevaba el argumento de la primera parte de Evil Dead de Sam Raimi eh, a la época actual, y sí es verdad que es una película que acojona bastante y tiene sus altas dosis de sangre y casquería, pero la verdad que está muy bien, muy bien. Otra de las películas de los últimos años, así que me ha gustado mucho, voy a nombrar varias, es Midsommar. Midsommar es una película de terror a la luz del día. Y es una película de estas que se van, como se suele decir, se van cociendo a fuego lento. Se trata de un grupo de amigos que se van a un país nórdico, no sé si es a Suecia, creo, a Noruega, a una especie de festival de una comuna, un grupo religioso, así como pseudo hippie, y que tienen unas costumbres pues, un poquito basadas en los ancestros, en rituales antiquísimos, y ellos van pues a una especie de festival. Y bueno, no voy a contar nada mucho más, pero es una película que me gustó mucho, Midsommar, si no la habéis visto. Tiene sus puntitos así también muy siniestros, muy oscuretes. Aunque como digo, es una película que se desarrolla prácticamente toda la película a plena luz del día. Y ahí está la gracia. Luego, películas como Hereditary, que también tiene un poquitos años. Es una película muy interesante porque mezcla el terror con un drama familiar. Entran ahí en juego pues cultos extraños, etcétera. Y Hereditary, como digo, es una película que me gustó mucho. Y bueno, es que podría estar horas nombrando películas. Tengo pendiente de ver estos días una película argentina que tiene, pues ya debe tener un par de años o por ahí, que se llama Cuando acecha la maldad, que tiene muy buenas críticas y me apetece un montón verla. Igual este fin de semana o cualquier fin de semana de estos que tenga libres o mañana mismo me pongo, me pongo con ella. Otra que os quería recomendar, Sinister. Sinister es una película de terror moderna que da bastante miedo, ya os lo digo. Eh, es muy buena, a mí me gustó mucho, no tiene sangre ni nada de esto, no es gore, pero da bastante mal rollito. Las películas de los Warren, pues me falta ver la última, la de Últimos Ritos o El Último Rito. Las otras que he visto, tanto la primera, Expediente Warren, El Conjuro, el caso Enfield, Obligado por el Demonio, y luego los spin-offs que han hecho de Annabelle y de La Monja,
Pues bueno, pues hay unas que están mejor que otras, es un terror bastante aceptable, sobre todo la primera y la segunda de Expediente Warren, a mí son las que más me han gustado. Las de la monja, pues bueno, pues tiene sus sustillos también basados en ese aspecto tan siniestro del personaje de la monja, pero vamos, tampoco son para echar cohetes también. Las de Anabel, pues lo mismo, es que como se han hecho varias, yo llega un momento en que confundo unas con otras. Esta muñeca diabólica, Anabel. Quizá, bueno, pues la primera por lo novedoso, pero las demás, pues bueno, las he visto y están bien para pasar el rato. Así que nada más, no sé qué más películas recomendaros así de miedo de las que haya visto en los últimos años. Las de Insidious quizás están bien. Insidious son películas de estas a ver, por decirlo un poco de una manera muy generalista, de fantasmas, películas de fantasmas. Pero de fantasmas y el género sobrenatural dentro de lo que es el terror, porque bueno, pues está el slasher, los fantasmas, los posesiones, pues quizás las de fantasmas tengan también su encanto y hay algunas muy chulas, muy chulas, porque claro, nos estamos enfrentando a unas fuerzas sobrenaturales que no sabemos muy bien cómo lidiar con ellas, cómo afrontar lo desconocido, lo invisible, esas fuerzas que nos atacan y que no sabemos cómo luchar contra ellas. Y bueno, quizás las de las películas de Insidious, pues están bastante bien. Sobre todo se basan en los sustos. Aquí es donde el plato fuerte de estas películas de la saga de Insidious. ¿Qué más os puede decir? Saw. La saga de Saw yo no la consideraría terror en sí. Son películas pues donde un grupo de personas se enfrenta a una serie de retos mortales en la mayoría de casos y tienen que librarse de cuando pueden, porque la mayoría de las veces no logran sobrevivir a esos retos, a esas trampas que le pone el antagonista Jigsaw, que es una especie de antihéroe, de justiciero al fin y al cabo. Esas películas son en general bastante gore, se ceban mucho con el tema de la sangre y sobre todo a mí me gustan por la creatividad de las trampas que tienen. Así que, ¿cuánto llevo de vídeo? 22 minutos. Bueno, no quiero alargarlo mucho más porque al fin y al cabo, a ver, se trata de que veáis los vídeos, pero que no sean demasiado extensos porque ya se sabe que lo poco gusta, lo mucho aburre y si es muy largo, pues se hace pesado, amigos. En fin, nada más. Desearos una feliz noche de Halloween, los que celebréis Halloween, y los que no también, pues es una noche para acordaros de los seres queridos que ya no están con nosotros. Aquí en España, pues hace unos años se ha implantado un poquito esto de Halloween, pero de toda la vida, de cuando yo era pequeño y los que me precedieron, pues siempre hablaban de la noche de difuntos en las que aprovechamos para acordarnos de nuestros seres queridos que partieron ya al otro lado. Así que nada más, amigos, disfrutad de la noche, un recuerdo para los que no están y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.